y vamos a ver razones y proporciones. Eso es lo que espero que podamos ver el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es las razones. Nos dice aquí, concepto clave. La razón es el número que resulta de comparar por cociente dos magnitudes de la misma especie diferentes de 0. ¿Ok? Entonces, vamos a entender qué significa eso. O sea, dice que la razón es el número que resulta de comparar. Entonces vamos a irnos con un ejemplo. Resulta que yo mido 173 centímetros. Y resulta que yo tengo una sobrina que mide 1,20 m. Estatura en centímetros. Ok, entonces tenemos que el profesor mide 1,73 m y la sobrina mide 1,20 m. O sea, 173 centímetros y 120 centímetros. Dice que la razón resulta de comparar por cociente. Cociente significa dividir, ¿ok? Entonces, la razón es el número que resulta de dividir dos magnitudes de la misma especie. ¿Qué significa de la misma especie? Que 1,73 m y 1,20 m, los dos son centímetros, 173 centímetros y 120 centímetros. Y vamos a ver qué nos resulta de eso. Si yo vengo y pongo 1,73 m dividido entre 1,20 m, me da 1,44. ¿Qué significa eso? Y vamos a verlo en la pizarra. Tenemos aquí al profesor que mide 1,73 m. Y tenemos por aquí a la sobrina que mide 1,20 m. Lo que estamos haciendo ahorita es que vamos a comparar estas dos medidas. Y vamos a ver que esta parte mide 1, una unidad, ¿verdad? 1,20 m es el 1 y nos dio 1,44. Ok. Entonces vean, si nosotros comparamos las dos medidas, tenemos una persona más grande, una persona más pequeña. Al compararlos por división, como lo hicimos aquí, es 1,73 dividido entre 1,20, me dice que la persona grande, ¿cuánto mide? Mide una vez lo que mide la persona pequeña y aparte de eso 0,44 adicional. Cuando lo dividimos nos da un número que es lo que nos va a dar la razón del tamaño entre esas dos personas. Por ejemplo, si las dos personas midieran lo mismo, si las dos personas midieran 1,20 m, yo dividiría 1,20 m entre 1,20 m y eso me daría 1. ¿Qué significa? Que la razón entre ellos dos es que miden lo mismo, los dos miden exactamente el 1. Ahora, si yo tuviera a otra persona que mide 60, podemos ver que esa persona mide la mitad, ¿verdad? Si nosotros dividimos 60 entre 120, nos va a dar 0,5. Entonces, si esto es 1, esto es 0,5. Visualmente me parece que ahí se puede observar, ¿verdad? Muy claramente. Bueno, dice, una razón se puede expresar de dos formas. Una división de dos magnitudes
o como la correspondencia entre dos números, ¿verdad? Eso es lo mismo. ¿Cómo se lee una razón? Entonces, si nosotros estuviéramos aquí en la pizarra, diríamos la altura del profe con respecto a su sobrina es de 1.44. ¿Ok? Vamos a ver las proporciones. Dice que una proporción es la igualdad entre dos razones geométricas. Una proporción es la igualdad entre dos razones geométricas. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo. De nuevo, si yo tengo un tarro y ese tarro está lleno a la mitad, ya yo tengo ahí una razón. ¿Cuál es la razón de la cantidad de líquido que tiene ese tarro? La mitad, 0,50. Esa es la razón. Resulta que yo quiero llenar otro tarro más pequeño, pero en la misma razón. Y ese tarro está lleno hasta la mitad. ¿Cuánto es la mitad del tarro? 0,50. Y resulta que después yo compro un mero estañón y lo quiero llenar hasta la mitad. Si el estañón es 1, la mitad es 0,5. Lo que les quiero decir es que las razones no importan del tamaño. Por ejemplo, si la medida del profesor fuera 1.44, si el profesor fuera más pequeño, la sobrina debería ser más pequeña para mantener esta misma razón. Si en este caso pensemos que esto es una receta, no sé, para hacer pan, y esto es el agua que hay que echarle. Si yo quiero hacer más pan, tengo que usar un tarro más grande, pero tengo que usar la misma razón de agua. Si yo voy a hacer un pan, uso un tarro de 1 litro y le echo medio litro. ¿Ok? Si voy a hacer 10 panes, uso un tarro de 10 litros y le pongo 5 litros, que es la mitad. Si yo tengo una gran panadería y quiero hacer 100 panes y tengo un tarro que mide 100 litros, le echo la mitad, que son 50 litros. Siempre se sigue manteniendo la misma razón. Las razones en este caso son iguales, 0,5. Lo que cambia es el tamaño del tarro. Eso es lo que va a suceder en casi prácticamente todos los ejemplos que nosotros vamos a ver de proporciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la razón se va a mantener, pero los tamaños que hay en el problema que nos dan van a cambiar, y eso va a hacer que la cantidad, por ejemplo en este caso de agua, cambie, pero siempre se mantiene la misma razón. Vamos a verlo acá con ejemplo. Ok, bueno, aquí nos están dando un ejemplo donde dice que 5 es a 9, así se lee, 5 es a 9, como 40 es a 72. Cuando nos dan un problema de este tipo, 5 es a 9, como 40 es a 72, siempre nos van a dar 3 datos, no nos van a dar los 4. En este ejemplo, el 72 no nos los van a dar. Tenemos que encontrar ese 72. ¿Y cómo se hace para encontrar ese 72? Pues simplemente ponemos las dos divisiones. La X pasa a dividir aquí, el 5 que está multiplicando pasa a dividir, el 9 que está dividiendo pasa a multiplicar. Resolvemos la ecuación y nos estaría dando 72. Aquí tienen el ejemplo para que lo puedan hacer con total tranquilidad, lo puedan ver, lo revisen en la calculadora. Pero esta es la forma de despejar esta ecuación. Recordemos que en una ecuación
Si un número está dividiendo, esta X está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar al otro lado. Este 9 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Este 5 está multiplicando acá arriba, pasa a dividir al otro lado. Y de esta forma es que obtenemos este 72. Vamos a tener, que es importante eso, las cantidades que son proporcionales. Hay veces que cuando, por ejemplo, ahorita el que yo les dije que para más panes, más agua. Eso es directamente proporcional. Significa que si yo aumento la cantidad de uno, aumento la cantidad del otro. Podemos ver aquí, por ejemplo, que si yo tengo un trabajador, ese trabajador hace 24 panes. Pero si yo tengo 2 trabajadores, esos 2 trabajadores van a hacer 48 panes, el doble. Y si tengo 3 trabajadores, van a hacer 72 panes. Porque cada uno hace 24 panes. Eso es la cantidad de pan que ya yo sé que cada persona tiene la capacidad de hacer. Pero también vamos a tener las cantidades que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si yo aumento un número, el otro disminuye. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la cantidad de días que duran los trabajadores en construir una casa. Si yo contrato un trabajador, el trabajador dura 12 días. Si yo contrato 2 trabajadores, esos 2 trabajadores ya me van a durar 6 días. Si yo contrato 3 trabajadores, me van a durar 4 días. Si yo contrato 4 trabajadores, me van a durar 3 días. Vean que cuantos más trabajadores yo contrate, menos días van a durar construyendo la casa. Eso se llama una proporción inversa. ¿Qué significa una proporción inversa? Que cuando yo aumento algo, la otra magnitud disminuye. Recordemos que en el anterior, la que es directamente proporcional, si yo aumento algo, la otra magnitud aumenta. Si yo quiero producir más pan, tengo que ponerle más harina. Si quiero producir más pan, tengo que ponerle más agua. Inversamente proporcional es que cuando aumenta un número, el otro disminuye. Si yo contrato más empleados, duran menos días en construir la casa. Otro ejemplo que podríamos ver en un número que es inversamente proporcional es el tiempo que yo duro en llegar al trabajo. Si yo aumento la velocidad del carro, duro menos en llegar. Si yo disminuyo la velocidad del carro, duro más tiempo en llegar. Es al revés de una proporción directa. Vamos a tener la famosa regla de 3. La regla de 3 es sencillamente una proporción en donde tenemos 3 números. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de los números. Es importante seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que saber si es directa o inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es directa tiene una forma y si es inversa hay que darle vuelta a unos numeritos. Entonces es importante ver si cuando un número aumenta el otro aumenta o si cuando un número aumenta el otro disminuye. Tenemos que encontrar cuál de los dos tipos es, ¿verdad? Recordar, a más panes, más harina. Eso es directa. Si a más panes, más agua. Eso es directa. Si yo consumo más electricidad en la casa, el recibo aumenta. Eso es directa. ¿Ok? Inversa. Si yo contrato más empleados, duran menos días. Si yo aumento la velocidad del carro, duro menos en llegar. Es inversa. Eso es lo primero. Tenemos que encontrar ese tipo, ¿verdad?, de proporción. Ahora sí. Primero que todo tenemos que ver cuáles son las variables, ¿verdad? Las variables A, B y C, ¿verdad?
Normalmente tenemos tres variables dentro de el ejemplo. Vamos a tener una tablita con los datos. Por ejemplo, vamos a verlo aquí con un ejemplo. Entonces yo digo, para hacer 100 panes necesito 1 kilo, o sea 1000 gramos de harina. Ahora, yo quiero hacer 50 panes y no sé cuánta harina tengo que usar. Entonces vamos a verlo aquí. Entonces yo tengo que A es 100, 1000 es B y 50 es C. ¿Ok? Y tengo la X. Sencillamente lo voy a acomodar, ¿verdad? A dividido entre B es igual a C dividido entre X. Despejo y me queda que B, que es 1000 por 50 dividido entre 100. ¿Ok? Y me da 500 gramos. Y ya con esto ya yo lo puedo resolver. Ahora, vamos a ver cómo se resuelve una regla de 3 cuando es inversa. La diferencia, ojo que la diferencia que vamos a tener está aquí. La C va a ir en el divisor, no en el numerador. Entonces vamos a ver otro ejemplo por acá. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner los días de un lado. Entonces teníamos para 30 días un trabajador. Para X días, 2 trabajadores. En este caso todavía no tenemos la división hecha. Vamos a ver por qué. Porque primero voy a poner los trabajadores. Voy a poner un trabajador y 2 trabajadores. Y del otro lado voy a ponerlo al revés. El 30 va a ir abajo y la X va a ir arriba. ¿Por qué? Porque estos 30 días corresponden a un trabajador, pero como es inversa tengo que darle vuelta. Entonces ahora tengo que este 30 que está aquí va a pasar a multiplicar a este lado. Y voy a tener 1 por 30 dividido entre 2. Y me va a dar 15 días. Entonces véanlo bien. Trabajadores de un lado, días del otro. Ojo que este trabajador le corresponden estos 30 días. Tengo que darle vuelta. A las magnitudes porque es una proporción inversa. Vean que si cometen el error que no coloqué correctamente los números donde van, no les va a dar, ¿verdad? Tiene que ser como yo lo acabo de hacer en este momento correctamente. Si me están diciendo que un trabajador dura 30 días, yo pongo el trabajador aquí y los 30 días van del otro lado de la ecuación, pero abajo. Si me dicen que son 2 trabajadores y no sé cuántos días duran, los tengo que poner arriba. Tengo que girar la división del otro lado de la proporción cuando es una proporción inversa. Trabajadores de un lado, días del otro. El siguiente tema que vamos a ver es el de porcentajes. Es importante que entendamos que cuando hablamos de un porcentaje, estamos hablando de una razón. Recuerden que cuando estábamos hablando de una razón, vamos a verlo en la pizarra. Por ejemplo, lo que decíamos era que esta persona roja
mide la mitad de lo que mide esta persona azul. De acuerdo, entonces teníamos que si la persona azul medía 1, la persona roja medía 0,5, o sea, la mitad. No pierdan de vista esto porque los porcentajes son una razón, solo que cuando hablamos de porcentajes es que hablamos de cada 100. ¿Cuánto de cada 100? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, por cada 100 centímetros que mide esta persona grande, esta persona pequeña mide 50. O sea, 50 de cada 100. Eso significa 50%, que es lo mismo que decir 0,5 o 0,50, que es lo mismo. Ya lo vimos con lo de las unidades, decenas y centenas. Entonces, 0,5. Volvemos aquí a porcentaje. Dice que el porcentaje indica una parte sobre 100 unidades. El 15% significa 15 de cada 100. Un porcentaje es una fracción que tiene un denominador 100. Por ejemplo, 15% o 15 de cada 100 es 15 dividido entre 100. Y como es una fracción, también es una operación. O sea que si dividimos 15 dividido entre 100, nos da 0,15. Aquí quiero ser enfático y pongan mucha atención. 15% es lo mismo que 15 dividido entre 100. Y es lo mismo que 0,15. Voy a ponérselos aquí en grande. Esto que está aquí es lo mismo. 15% es lo mismo que 15 dividido entre 100. Y si usted lo resuelve en la calculadora es lo mismo que 0,15. El que vimos al principio, que es 0,5. Este que está aquí, la mitad. 0,5 es lo mismo que 50 dividido entre 100, que es lo mismo que 50%. Es importante que lo tengan ahí. Aquí mismo se los está diciendo, ¿verdad? En la materia. Ok, dice que cuáles son las 3 maneras de calcular el 15% de 250. Mucha atención. En primer lugar, podemos dividir 250 entre 100 y multiplicarlo por 15. Entonces agarramos el número que nos están dando, digamos el 15% de un número. Entonces agarramos el número, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 15. También podemos multiplicar 15 por 250 y después dividirlo entre 100. Es lo mismo. O también podemos dividir 15 entre 100 y después multiplicarlo por 250. Las 3 formas es lo mismo. Por lo tanto, otra manera más sencilla de calcular el 15% de una cierta cantidad es multiplicar dicha cantidad por 0,15, ¿verdad? Recordemos que 15% es lo mismo que 0,15. Entonces, 0,15 por el número 250 nos va a dar la respuesta. Mucha atención de nuevo aquí. Vamos a tener básicamente 3 números. Recordemos que ahorita vimos las proporciones y en las proporciones nos daban 3 números y teníamos que descubrir uno. Esto que vamos a ver es exactamente lo mismo. Nos van a dar, vamos a tener 3 números, ¿verdad? Vamos a tener el número total, como lo teníamos aquí, el 250. Vamos a tener el porcentaje, que en este caso es una F, que se llama factor. Y vamos a tener un número que es el que nos da al final, que aquí le está poniendo descuento, para ponerle un nombre. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, de los 120 alumnos que empiezan la escuela, el 25% no la termina.
¿cuántos son los que abandonan? Entonces aquí es donde tenemos que tomar en cuenta y decir, bueno, 120 alumnos es el número de alumnos, nos están dando la T. El 25% que no termina nos están dando el porcentaje. Lo que nos está pidiendo es el descuento. Entonces simplemente voy a cambiar estos números. El 120 lo multiplico por el porcentaje, 0.25, y eso me va a dar la respuesta. Si lo hacemos aquí en la calculadora, 120 multiplicado por 0.25 nos da 30. Entonces ya ahí tenemos la respuesta. Vamos con el siguiente, dice: el porcentaje de fallos de Pau Gasol es del 8%. Si él solamente ha fallado 10 tiros, ¿cuántos fueron el total de lanzamientos que hizo? Entonces vemos que nos dice 8%, ya nos está dando el porcentaje. Luego nos dice que ha fallado 10 tiros, o sea que nos está dando el resultado. Nos está preguntando por el total de tiros. Entonces el dato que me falta es la T. Entonces ya aquí lo voy a cambiar y pongo la T, no la conozco. T por 0,08, que es el porcentaje, es igual a 10. Entonces ya tengo la fórmula. Como este 0,08 está multiplicando, lo mando a dividir. Entonces ya yo sé que los tiros, si yo lo resuelvo, es 10 dividido entre 0.08 y son 125 tiros. Y así es como me da la respuesta. Vean que es diferente al primero. En el primero nos estaban pidiendo el resultado, ¿verdad? De la multiplicación. En este nos están preguntando por el total. Y ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice: unas zapatillas marcan un precio de 35 euros y me descuentan 7 euros. Quiero conocer cuál fue el porcentaje que me descontaron. Entonces vamos a ver. Aquí podemos ver que me están dando el total del precio, ¿verdad? No me están dando el porcentaje. Y me están dando el resultado de cuánto es lo que me están haciendo de descuento en la compra. Simplemente este 35 está multiplicando, lo paso a dividir. 7 dividido entre 35 me da 0.2. 0.2 es 20%. ¿Cómo hago yo para pasar este 0.2 a porcentaje? Muy sencillo, simplemente lo multiplico por 100 y me da 20%. Y si yo tengo el 20% y quiero pasarlo a número, ¿cómo lo resuelvo? Lo divido entre 100. Eso viene de aquí, ¿verdad? Recordemos que 15, o en este caso 20%, es 20 dividido entre 100, que es 0,20. Y 0,20, si lo multiplico por 100, me va a dar 20%. Es lo que vimos al puro principio. Eso lo tienen que tener muy en mente. Bueno, aquí nos está hablando sobre aumentos y disminuciones. Sencillamente, si nos están pidiendo un aumento, por ejemplo, un impuesto, y yo le digo, bueno, yo consumí 10,000 colones en un restaurante y me cobraron un 10% de impuesto. Entonces, 10,000 por 10% es 1,000. Vamos a verlo acá. 10,000 por 10% es 1,000. Entonces se lo sumo. 10,000 más 1,000, 11,000. Es lo que yo pagué. Tengo que sumárselo. Y por el contrario, si yo consumí 10,000 y me hicieron un descuento de un 10%, pues el descuento se lo resto. Entonces 10,000
menos 1000, 9000, que fue lo que yo pagué. Entonces, con lo que acabamos de ver, ya pueden hacer la parte de porcentajes de la tarea. Entonces, pónganse a trabajar en eso. En la materia, en el PDF que les mandé está todo. Yo sé que a veces esta parte se les puede complicar un poquitillo. Yo estoy aquí en caso de que tengan alguna duda, recuérdenlo. Y recuerden que también esto que estamos haciendo ahorita es trabajo cotidiano, para que no lo hagan de tarea más tarde. Traten de terminarlo de una vez. Pónganse a trabajar en eso y nos vemos en unos 40 minutos para ver el último tema, que es el de razones financieras, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, yo estoy aquí conectado. Lo que nos queda es ver razones financieras. Hace algunos días ya yo les había preguntado, de hecho que por aquí en la pizarra lo tenemos que ver. Hablamos de cómo podíamos medir nosotros el desempeño de una empresa. Y ustedes me dieron algunos ejemplos. Por ejemplo, los ingresos entre el capital, las deudas entre el ingreso, las deudas entre el capital. O sea, observen que lo que hay ahí en la pizarra son razones. ¿Qué tan grandes son las deudas? ¿Qué tan grandes son los ingresos comparado con las deudas? ¿Qué tan grandes son las deudas comparado con el capital? Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. Dice que el estado financiero es una relación de cifras monetarias que se enlazan con el funcionamiento de un negocio o empresa y que se presentan mediante un orden determinado. Estas cifras tienen como objetivo principal brindar información acerca del funcionamiento y situación del negocio o la empresa, de forma que las personas que se encargan de tomar decisiones sobre el futuro de la compañía puedan dar las mejores recomendaciones. Por otra parte, los estados financieros son muy útiles para aquellas personas o entidades que desean tener algún tipo de relación comercial con la firma en cuestión, como pueden ser inversionistas, proveedores o entidades que otorgan crédito. Dada la relevancia de la información que brindan los estados financieros, estos tendrán que cumplir con 3 características primordiales: confiabilidad, equidad y comprensibilidad. Ok, aquí el tema es el siguiente: los estados financieros son como una fotografía de la empresa que nos hacen poder tener la capacidad de observar los detalles de esta. Y recordemos que cuando hacemos una razón, lo que estamos es comparando. Entonces, imagínense una foto de una persona y nosotros queremos comparar. Podríamos compararla con la misma persona. Podríamos comparar, bueno, el tamaño de los brazos con respecto al tamaño de las piernas, el tamaño de la cabeza con respecto al tamaño del cuerpo, el tamaño de la cabeza con respecto al tamaño de las manos. ¿Me entienden? Hay muchos aspectos que nosotros podemos comparar en una persona cuando la vemos en una fotografía. Eso es lo mismo que hacemos con una empresa. Vamos a ver en este momento un estado financiero. Estos estados financieros son humildes, ¿verdad? Son pequeñitos, pero es importante aquí que les dé algunos conceptos. Yo sé que ustedes no son contadores y tal vez no lleguen a estudiar contabilidad, pero aquí ya podemos ver algunas cosas. A la izquierda tenemos los recursos. Vamos a tener los activos circulantes y activos fijos. Son los dos tipos de recursos que vamos a tener en este estado financiero. Los activos circulantes son los que se van a convertir en dinero, o el dinero, los que se van a convertir en dinero en menos de en menos de un año. Y los activos fijos son los activos que yo voy a usar y no los voy a convertir en dinero en el transcurso de un año. Y a la derecha lo que vamos a tener es la fuente de los recursos, o sea, todos esos recursos que están aquí a la izquierda, ¿de dónde vinieron? ¿Ok?
y voy a tener recursos internos y recursos externos. Perdón, voy a tener fuentes de recursos internas y fuentes de recursos externas. A las fuentes de recursos externas les llamamos pasivos y estos los dividimos en dos: pasivos circulantes o de corto plazo y pasivos de largo plazo. Funciona igual que en el caso de los activos. Los pasivos son las deudas, son las fuentes de recursos externas. ¿Cómo consigo yo recursos? Pido prestado. Los pasivos circulantes son los que tengo que pagar en menos de un año y los pasivos de largo plazo son los que tengo más de un año para pagarlo. Recordemos que pasivo es sinónimo de una deuda, una obligación que yo tengo con otra persona. Y después tenemos el capital, que es la fuente interna de los recursos. Por ejemplo, las ganancias, las donaciones, el dinero aportado por los dueños de la empresa. Esos son los recursos, las fuentes de recursos internas. Ahora, vean que para todo recurso tiene que haber una fuente de recurso. Entonces, siempre el total de las fuentes de recursos, o sea, el total del pasivo y capital, es igual al total de los recursos de la empresa. O sea, el total de activos es igual al total de pasivos más capital. Básicamente, eso es lo que tenemos aquí en un balance financiero, un balance de situación. Y tenemos el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, que es el que me muestra a mí cuáles son los ingresos y los gastos de la empresa y si estos ingresos y gastos me generaron una pérdida o una ganancia. Básicamente ahí lo podemos ver: ventas, el costo de las ventas, la depreciación, que es un gasto, cuántos fueron las ganancias, cuánto fueron los intereses, cuánto fue la utilidad que tuve al final, cuántos son los impuestos que le tengo que pagar al gobierno para rebajarle esa utilidad y al final cuánto fue el total de ganancias. Básicamente este es el dato. Y por ahí ya otra parte aquí que tenemos adicional que no es de nuestro interés, que es cuánto de ese dinero se le va a entregar a los dueños y cuánto va a quedar como capital para los demás periodos. ¿Ok? Ahora, vamos a tener un montón de razones financieras. Yo solo les traje algunas, las más básicas. En este caso vamos a ver la razón corriente. La razón corriente se compone de el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Corriente significa corto plazo. Circulante se le puede decir también. Circulante, corriente, corto plazo. En algunos lugares lo podemos leer de diferentes formas. Y lo que estamos midiendo ahí es la cantidad de recursos dividido entre la cantidad de deudas. Y eso me va a generar una razón. ¿Ok? Evidentemente yo tengo que tener un cierto nivel de recursos para decir, ok, tengo suficiente capacidad para hacerle frente a las deudas. Después tenemos la prueba ácida, que es el activo corriente menos el inventario entre el pasivo corriente. Recordemos que el activo corriente es el dinero o el activo que se me va a convertir en dinero en un año. Y el pasivo corriente son las deudas que tengo que pagar en menos de un año. Entonces esta razón es muy importante porque me dice cuánto es el dinero que más o menos yo voy a poder tener en menos de un año y más o menos cuántos son las deudas que tengo que pagar en menos de un año. Yo debería tener suficiente dinero para poder pagar. En este caso, en la prueba ácida me está quitando los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Y qué pasa si yo no vendo? ¿Verdad? La hacemos un poquito más ruda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Voy a quitar esa parte, los inventarios. Los inventarios son las mercancías que yo voy a vender. Entonces, digamos que yo tengo una pulpería y digo, ok, ¿cuánto es el dinero que tengo que pagar este año? ¿Y cuánto es los recursos que tengo para hacer esos pagos de esas deudas?
pero no voy a contar todo lo que tengo en los congeladores, todo lo que tengo ahí para vender. Vamos a pensar solo en lo que ya tengo casi que es dinero, ¿ok? Activos de corto plazo sin contar el inventario. Después tenemos aquí un indicador de endeudamiento. En este caso estoy comparando el total de las deudas entre el total de los recursos. ¿Qué tan endeudado estoy? Cuanto más alto me dé esa razón, significa que estoy más endeudado. Y por aquí tenemos otro indicador, que es las ganancias divididos entre el total de los recursos. ¿Qué tanta ganancia me están generando los recursos a mí? Si tengo muchas ganancias y pocos recursos, pues son recursos que me están generando muchas ganancias. Pero si tengo un montón de recursos y mis ganancias son muy poquitas, significa que esos recursos no me están generando tantas ganancias. Vean cómo aplicamos lo que vimos de razones en ya un nivel financiero, un nivel contable, ¿verdad? Con esto ya podemos irnos a la tarea. Aquí muy sencillo, gente, vea. Aquí dice inventario. Entonces, si la fórmula dice activo circulante menos inventario, aquí yo veo que para el 2016 el total del activo circulante, que viene de acá, es 56.260. Y si le tengo que restar el inventario del 2016, evidentemente el del mismo año, le resto 23.084 y ya tengo ese dato. ¿Y lo divido entre qué? Bueno, ahí que dice que lo tengo que dividir entre el pasivo total. Entonces, si el pasivo total aquí no me lo está dando, vean que aquí me está dando el total de pasivo circulante y aquí me está dando el pasivo de largo plazo. El pasivo total tendría que sumar estos dos. Si me pregunta por el pasivo de largo plazo, es este 75.000. El pasivo circulante, 38.963. Eso para el 2016. Quise traerles este ejemplo para que ustedes puedan ver un balance, que puedan ver que es algo que en realidad es sencillo. Ahí está todo, si ustedes lo ven con sus columnas, sus filas, etcétera. Ahí están todos los datos con sus números, está ordenado. De hecho, que uno de los principios de un estado financiero es que se comprenda, ¿verdad? Tiene que ser comprensible. Entonces, con esa información, por favor, ya pueden terminar la tarea. Quedan 25 minutos. En realidad de esta parte es muy poquito. Sencillamente aquí con este mismo lo que tienen que hacer es calcular la razón corriente, la prueba de ácido y el indicador de endeudamiento. Los conceptos de interés simple. Vamos a tener un ejemplo aquí con la parte de interés. Una persona le pide prestado un dinero a otra persona y la persona roja le presta ese dinero a la persona azul. Esta persona azul en un futuro le va a tener que pagar a la persona roja ese dinero y un adicional. Entonces, vamos a ponerle nombre a lo que está sucediendo aquí. Primero, el dinero que le está prestando la persona roja a la persona azul se llama capital. Esa persona le va a prestar el dinero durante un tiempo, supongamos un mes, ¿ok? Y le va a cobrar un porcentaje y ese porcentaje se va a llamar tasa de interés. Con ese porcentaje vamos a utilizar una fórmula para calcular cuánto es el dinero que le tiene que pagar adicional. Cuando esa persona le va a pagar, le va a tener que pagar el capital más un interés. Capital más interés. A esto se le llama saldo. Se le puede llamar monto o saldo. Eso es el nombre que le damos a
las diferentes situaciones que se dieron aquí. Y ahora vamos a ponerle simbología. Vamos a tener el capital, que es el dinero inicial. Y ese capital es una letra C. Vamos a tener una tasa de interés, tasa con S. Una tasa de interés. Y esa es una I minúscula. Vamos a tener el tiempo durante el cual esa persona va a durar en devolverme el dinero, y eso va a ser una T minúscula. Vamos a tener el interés, que ese es diferente al anterior. El anterior era el porcentaje, pero este es el dinero, ¿verdad? Dinero, ¿cuánto interés me va a pagar? Y esa es una I mayúscula. Y vamos a tener el saldo. ¿El saldo qué es? El dinero total que me va a pagar al final. Y se compone del capital, o sea, el dinero que le presté al inicio, más el interés. Y en este caso vamos a tener una S mayúscula. Ese saldo a veces se le llama monto y se le pone una M, por si acaso lo vieran diferente en algún lugar. Entonces ahí están. Tómenle un pantallazo o demás. Ahí en la tarea lo importante es no que sepan cuál letra significa cada cosa, sino que me expliquen qué significa capital. ¿Qué significa? Capital. Bueno, no es el lugar más importante de un país. Yo sé que San José es la capital de Costa Rica, pero necesito que me digan qué es capital cuando hablamos de intereses, ¿verdad? No que me digan que es San José o que es París o etcétera, ¿no? Yo sé que esas son las capitales de los países. Que cuando me digan qué es interés, bueno, el interés no es un porcentaje, es un dinero. Y yo necesito saber que ustedes entienden qué significa un interés. No es que alguien tiene interés en otra persona, ¿verdad? O que a mí me interesa estudiar contabilidad. No, eso es otro tipo de interés, ¿verdad? Necesito que ustedes me digan qué significa interés en una deuda, ¿verdad? Cuando se da una deuda, cuando yo les hablo del interés, ¿qué es el interés? Tasa de interés, ¿qué significa la tasa de interés? Ese porcentaje que me van a cobrar. Por ejemplo, si es 10%, son 10 de cada 100 que yo le presté. Eso significa un 10% de interés. 10 de cada 100. Entonces, si yo le presté durante un año 100 colones a una tasa de un 10%, pues de cada 100, como son 100 colones, me tiene que pagar 10, me tiene que pagar 110 al final. Y ese es el saldo, 110. Se compone de que de 100, que es el capital, y 10, que es el interés. ¿Y ese interés de dónde salió? De una tasa de un 10%, ¿verdad? Entonces, hoy únicamente vamos a ver estos conceptos y la otra semana le vamos a entrar a los cálculos, a las fórmulas y a ver problemas y resolverlos en la clase.